Amigos de Tu Recreo, quienes estén conectados hoy, siéntense y prepárense para recibir una energía increíble de nuestra invitada de hoy. Estoy súper emocionada porque Denise Pérez Cutiño es amiga de hace mucho, pero sobre todo se dedica a lo mismo que yo. Y en estas preguntas y cuestionamientos existenciales que me hago, pues varias veces coincidió que se me aparecía en el feed de Instagram. Y la verdad es que Denise, todo lo que escribe, todo lo que sube, todo lo que comparte en redes, pues la verdad me toca y me identifico porque nada más empiezo a leer y digo, sí, 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 check. Y entonces tiene una manera súper creativa pues de contarnos su vida, de compartir esto del fitness, esto de una vida saludable, pero sobre todo coincide ella conmigo en esto del balance, ¿no? Porque ella también de repente come mal, de repente se divierte, de repente se echa sus drinks. Y este podcast, pues, quiere justo alinearse a eso, ¿no? A la gente que encuentre la felicidad a través de lo que le apasiona, pero sobre todo que encontremos el balance. Y hoy quiero hablar de esto, ¿no? Cuando tu pasión es tu profesión. Primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Denise? Mi querida Mary, pues sí, como dices, feliz de estar aquí, feliz de verte haciendo algo que hablas y te lo dije afuera del aire. Es nato para ti, lo haces muy bien. Mary y yo nos conocemos de buenas pachangas también y creo que eso es algo increíble, como reencontrarte en un camino de aprendizaje, ahora siendo representantes del fitness y me parece increíble. Te agradezco muchísimo, de veras que estar aquí. Qué bien, ojalá que muchos se identifiquen con lo que vamos a hablar, no solo, porque me interesa hoy hablar como de los dos lados, de quienes están empezando a hacer deporte y van a clases y se están enamorando de esto a través de lo digital o a lo mejor de un gimnasio o a un boutique fitness y esto que se está poniendo en moda, pero también los que dan clases, ¿no? Porque hoy en día cada vez más la gente se mete a esto y tengo muchas preguntas, porque aparte las dos estamos en nuestros 30s. Y pues hay también cuestionamientos que se hace una y como mujer más. Entonces, nadie mejor que tú para que nos aconsejes. Primero, la entrevista la quiero dividir un poco como This Is Us y estas series que me encantan, que se van como en el tiempo. La primera parte quiero hablar de ti para adentro, o sea, como que tu infancia, tu adolescencia, tu familia, tus raíces. Yo sé que estuviste fuera de México mucho y toda este empoderamiento. A ver, no hemos dicho, pero Denise tiene una plataforma digital donde hace deporte igual que de este lado yo, pero además ya tiene un ratote en el mundo del emprendimiento y tenía un gimnasio antes o sea, necesito que nos cuentes, pero antes de llegar ahí, vámonos en el tiempo de tu infancia, o sea, cómo nace este amor por el deporte, si tuvo algo que ver que te fuiste de México, tu familia, tu papel como en tu casa, etcétera. Cuéntanos. Bueno, soy la más grande de tres hermanas. En mi casa vivimos una educación, a pesar de ser mexicana, y digo a pesar porque de repente en México y en mi época podía ser una educación un poco más machista, y creo que me ayudó mucho, y digo me ayudó porque en realidad el hecho de poder vivir una educación muy equitativa en temas de género, pues porque no había otro, creo que me ayudó a poder pensar que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Sin embargo, no crecí en una familia, diría como ahora actual, que de repente los papás te empoderan de que, güey, si quieres ser astronauta, puedes llegar a hacerlo, pero creo que esto me ayudó mucho. En el tema del deporte, la verdad es que en mi familia no había esta parte de inculcar el hacer un deporte, era algo opcional. Mi familia era más en la parte eh, intelectual y artística, y aunque a mí me gusta mucho leer y cosas de este tipo, siempre tenía este tema que yo le llamaba me pica la sangre, que hoy que lo veo en retrospectiva, pues creo que era un tema como de ansiedad, ¿no? No bien focalizado, de niña, y una necesidad de movimiento, que para mí eso es la mayor expresión de lo que hago, que me encanta, la movilidad de mi cuerpo. Ahora, soy una persona de estatura pequeña, siempre fui muy delgada y realmente no tenía este cuerpo físicamente hablando, a lo mejor electivo para los deportes que se hacían en las escuelas, ¿no? O sea, ser parte de la selección de básquet o de fútbol o tal. Entonces, realmente como que nunca se me orientó a métete a un equipo, y puedo decirte que probé
nado, mucho tiempo nadé, etcétera, pero siempre más bien era esta hiperactividad que puedo decir que tenía, esta necesidad de colocar mi energía en algún lugar. Y a los 12 años, por azares del destino, enfrente de mi dentista había un gimnasio y me atravesé y me gustó y me acuerdo que me podía ir caminando y me inscribí, ¿no? Entonces digo, eran otras épocas. Y de ahí descubrí algo que hoy lo puedo interpretar y verbalizar, que era la fuerza que tiene el cuerpo humano, ¿no? Y entonces me encantó y el resto es historia. A los 15 años di mi primera clase, sí, a los 15 años y 3 meses tenía mi primera certificación y de ahí, pues bueno, han pasado 25 años y me he certificado y bueno, siempre ha sido parte de mi vida, ¿no? Paralelamente, que en otra historia, pues nunca lo vi como poderme dedicar a eso, ¿no? Siempre era como estudia algo, trabaja de algo que pues socialmente valga más. Y pues tú lo sabes, María, no era algo que se hiciera, ¿no? Como profesión. Hoy lo vemos en todos lados y la gente se puede ocupar de esto, pero en nuestra época no era algo a lo mejor que vieras como tu futuro. Entonces, pues bueno, ese es a grandes rasgos cómo empiezo y cómo me enamoro de esto. Y cuando te fuiste a, creo que a la Inglaterra, ¿no? Que viviste mucho Sí. tiempo. ¿Ahí tuviste algo que ver con esto o estudiaste otra cosa? Yo me voy a Inglaterra porque estudié un año en Suiza de prepa, regreso y como que había este llamado de hay algo más en el mundo, o sea, una vez que empiezas a abrir esa puerta. Entonces me voy otra vez de vacaciones, habiendo ahorrado dinero de dar clases y me iba a ir nada más un verano y empiezo a trabajar de mesera y pues empiezo a tener como un poquito más de dinero, etcétera, y decido que me quiero quedar a vivir. Y ahí empecé a estudiar administración de empresas después de un año, pero todo el tiempo, paralelamente a estudiar mi carrera, a trabajar de bartender, de mesera, etcétera, todo el tiempo estudié o me certifiqué en lo que era fitness en ese momento, funcional, aeróbico, etcétera, y daba clases, ¿no? Entonces fui instructora en un sinfín de gimnasios, todavía no nacían los estudios boutique, y empecé a entrenar con un exboxeador que fue quien me introdujo al sistema de entrenamiento en circuito o funcional. Entonces, de ahí me enamoro de esta parte y éramos un grupo chiquitito en donde te puedo decir que había una señora de 50 años, dos tipos que eran deportistas o habían sido de alto rendimiento, el exboxeador, dos señoras más y yo, ¿no? Que tenía en esa edad 19 años, en esa época, perdón. Y, y pues nada, de ahí empiezo todo el tiempo mientras estuve, te digo, estudiando, daba clases, entrenaba con este entrenador y de ahí como que empiezo realmente a validar mi gusto por el deporte, por el fitness, como alguien que, o sea, como que de repente lo ves nada más como un hobby y de repente te empiezo a validar parte de mi existencia como, ¿cuál es tu hobby? Yo hago esto, ¿no? Me gusta hacer ejercicio, me gusta entrenar. Y la verdad es que puedo decir que desde esa época, todos los días de mi vida, digo, quitando días de vacaciones o cosas así, pues hago algo de movimiento a partir de esa fecha, ¿no? Y cuando llegas a Inglaterra, pones For You Gym, ¿o no? Así es. Entonces, bueno, sí, entrando más. Pensé que nos íbamos a ir por partes, pero entonces, llego de Inglaterra, estuve 6 años, tenía un novio australiano, mi historia era que me iba a ir a vivir con él a Australia, me fui a viajar a Asia 6 meses antes de irme a vivir con él y eso cambió un poco de cosas en mi mente, en donde decía, no sé si estoy tan segura para irme a vivir al otro lado del mundo, pues por una persona, siempre he sido un poco más pragmática en este sentido y quiero hacer algo, ¿no? Y entonces me regreso a México un poco ya con la visión de, ok, me quiero quedar o me quiero ir, después de 6 años tengo que tomar la decisión, empiezo a trabajar en el departamento de finanzas en una empresa y pues ahí más bien me empieza a nacer este sentido de emprender. La verdad es que en mi época el emprendimiento, en esta época el emprendimiento y todo esto, no era un tema como hoy, que se habla y que todo el mundo quiere hacerlo, más bien íbamos para el otro lado, ¿no? Como agarra un trabajo de estos que te aseguran un retiro, que te aseguran una posición social, etcétera. Y tuve mucha suerte en un principio porque
entré a trabajar en esta empresa de asistente y a los 3 meses se va la directora de finanzas y a los 24 años me quedo con una dirección de finanzas que pues en una empresa alemana con pues un sueldo sí creo que por arriba de lo que podría haber ganado en esa época, en ese momento en mi vida, y pues ya era como, güey, quédate aquí, ¿no? O sea, esto es, y aquí puede haber crecimiento. Y puedo decirte que es la única época en mi vida que he trabajado, ni siendo mesera, ni siendo bartender, ni siendo instructora, que sentía como un letargo interno de ¿qué hago aquí? O sea, viendo la computadora y entonces por más que me decían, es una gran oportunidad, yo no lo veía como una gran oportunidad. Y entonces así daba el reloj checador y me salía a desfogar y a dar clases y tal. Entonces fue cuando decidí, dije, a ver, si quiero quitarme esta duda interna, que por cierto nunca me la quité, pero de en qué lugar del mundo quiero vivir, qué es lo que quiero hacer con mi existencia, en dónde deposito, como decíamos, mis habilidades, qué hago, necesito hacer algo propio, porque si no, todo el tiempo, o sea, en este inter que era la directora de finanzas, me fui a Argentina y luego me fui a viajar, a Australia otra vez y luego regresé y etcétera. Entonces yo decía, me tengo que ir a algún lado y hacer algo. Entonces, bueno, para hacerte la historia corta, regresé a Australia, me quedé a vivir ahí un tiempo, tuve trabajos on and off de instructora y luego regresé y dije, ya, es momento, voy a hacer algo. Y entonces, en una servilleta hice el esquema de For You Gym, que para platicártelo era un entrenamiento personalizado a granel, que así le llamo yo, con una estructura que los que son ingenieros me van a poder entender de control de filas. Entonces, básicamente lo que hice fue una línea de producción en donde entra una persona, esa persona tiene la atención de un entrenador en ese momento, sus ejercicios, etcétera, y cada minuto entra y sale una persona de un circuito. Entonces, era un entrenamiento HIIT, pero donde el valor agregado es la personalización de tu plan, donde no todo mundo hace lo mismo. Y pues creo que por ignorancia y por la valentía que te da un poco también la edad, me animé a muchísimas cosas, a pedir un préstamo, a poner de aval a una amiga del trabajo, a poner de garantía la casa de mis papás, a pedir un préstamo con el municipio, y todo para un proyecto pues que neta había hecho en una servilleta, o sea, ese era mi business plan, ¿no? Y bueno, ya después medio lo empecé a pasar a números y tal, pero como todo emprendedor piensas, me voy a ir poca madre, o sea, voy a abrir, en 30 días voy a tener muchísima gente, en 60 pues ya la armé y en 90 ya soy millonario, ¿no? Y pues bueno, pues como todos los que hemos emprendido sabemos, esa es una hipótesis que rara vez se cumple. Y bueno, pues empecé y de repente ya no tenía dinero, ¿no? O sea, mi proyección la había hecho como para tener dinero 3 meses y después, según yo, pues se me iba a llenar. Era un concepto que no estaba posicionado, los estudios fitness no existían, por lo menos no en México, y yo estaba en el peor local que te puedas imaginar, Mary, así había escogido un local en la esquina de una plaza, en Querétaro, al lado de un baño, con una renta infame, y creo que sí fue un momento, podría decir, de los más difíciles de mi vida. Y que bueno, pues estuve consiguiendo dinero con apoyos de gobierno y tal. Y extendí, digamos, un poco más el tiempo, esa liga de los 3 meses que pensaba, lo llevé a 6 meses, estirando la liga, vendí mi coche, vendí mi computadora, o sea, tenía que hacer mis proyecciones y todo en literal en un cibercafé porque había vendido absolutamente todo. Vivía en casa de mis papás después de haber vivido pues casi en ese entonces 7 años sola. Ahora había regresado a casa de mis papás, a reglas de mis papás, porque pues todo era a cambio de que pues, me dieran una cama y de comer, ¿no? Entonces, para llegar ahí a algún lado. Y, y bueno, pues de ahí la verdad es que fue un golpe, diría yo, de mucho trabajo, pero también de suerte, que por ahí de los 6 meses sí sucedió lo que esperaba y se empezó a llenar. Y la gente decía, mira, es que es un sistema bien chistoso, como que llegas y en 30 minutos sales y no te aburres y no es el típico gimnasio. Y creo que fue la combinación de el momento adecuado, no había otras cosas como estas, esfuerzo constante, o sea, yo trabajaba 12 horas seguidas, era la que recibía, la entrenadora, la que te vendía, la que te daba informes, ¿verdad?
Y también pues un golpe de suerte, porque igual y no hubiera llegado la gente y si hubiera pasado, yo creo que un mes más, hubiera cerrado, me hubiera quedado con una deuda y sobre todo, y ya para terminar, para no aventarme más, sobre todo me hubiera quedado con una percepción muy distinta de mi persona. A mí el que mi primer emprendimiento haya funcionado como funcionó y que fue un éxito, me validó en muchos sentidos de mi persona. Entonces fue como, ok, esto sí jala. O sea, si abres un negocio, esto jala. Y, y puedo decir que la historia puede haber sido muy diferente si a lo mejor la gente se hubiera tardado 2 meses más en llegar o yo me hubiera arrepentido 2 meses Esperado. antes. Uh-huh. Sí, creo que ahí valió la pena creer en ti, creer en tu proyecto y tener la paciencia y la valentía de esperar y aguantar y pues y arriesgar cosas, dinero, casa, o sea, está muy cañón, muy cañón. Ahora, la siguiente pregunta, que ya creo que es más o menos la última, o por ahí vamos, de Nis para adentro. O sea, a mí me sorprende lo llena que es tu vida como de movimiento, dudas, viajes, emprender, como una vida de mucha garra, de mucho riesgo, como de mucho del hacer, como de mucho liderazgo. Y ahora te quiero preguntar, como en tu vida, ¿qué significa la sensibilidad? O sea, como que a dónde te ha llevado, si has sido a tu aliada o si te autodenominas no sensible, porque pareciera que estás como en el hacer, en el hacer, en el hacer. Sin embargo, estas dudas existenciales pues le llegan a una persona sensible y a alguien que mueve el cuerpo como tú también. Es como que, ¿en qué papel juega esto? Es una pregunta compleja porque soy una persona, creo, con un drive intenso y I'm a doer, ¿sabes? O sea, si se tiene que hacer, yo soy de las que me levanto las mangas y vamos a hacerlo. Y esto es un dharma porque sí creo que soy privilegiada con un drive y un nivel de energía importante, pero es mi karma también, porque entonces cuando vas como caballo desbocado y ya viste la zanahoria y es como ta, 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 te pierdes de muchos momentos, te pierdes de muchas cosas. Y uno de los momentos más pues de un despertar intenso más difíciles de mi vida fue en la pandemia, ¿no? O sea, yo lo que hice con For You Gym fue crear un sistema, registrarlo, con esto crear una franquicia y llegar a abrir 13 centros, ¿no? Que eran míos con más de 100 trabajadores. Pero para tener eso, sacrifiqué muchas cosas. Tiempo con mi familia, tiempo conmigo misma, autoconocimiento, tiempo con mi pareja, muchas cosas que en tu drive sabes que no está del todo bien, pero entiendes que para ganar hay que perder. Y para mí era como, bueno, pues voy a perder este pedacito, pero... Y cuando en un día, a pesar de lo que hagas, porque yo siempre he sentido que tú estás en control de tu vida, de tu existencia, de tus pensamientos, siempre y cuando estemos en una posición privilegiada como la que vivimos, o sea, siempre digo esto no se lo diría a alguien que está hoy en la franja de Gaza, contrólate, tú eres tus pensamientos, pues sí es un poco más complicado. Partiendo del privilegio de donde estoy, diría que muchas cosas creo que están en mi control. Y cuando llega la pandemia y se cierra, y como dominó, pierdo todo, se empiezan a cerrar las franquicias ya no me compran, no hay gente, se empiezan a... Y entonces en cuestión de 3 meses me quedo sin nada. O sea, todo estaba cerrado. El modelo de negocio que yo sentía súper seguro y en crecimiento se desmorona. ¡Pum! Ya, no había nada. Y entonces me da un golpe como de, wow, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo en el planeta? ¿Por qué no me lo había cuestionado a profundidad antes? ¿Y qué pedo? O sea, no sé hacer otra cosa, ¿no? Entonces, sí creo, no diría que soy una persona insensible, porque por el contrario, creo que vivo las emociones con una intensidad absoluta y eso es parte de este dharma karma, o sea, que lo puedes dar, pero si no lo sabes controlar, se te va de las manos y entonces te puedes enfocar en algo. Eh, Creo que este momento de sensibilidad me ha ayudado muchísimo, ¿no? Como el decir, güey, se vale llorar, para mí era como o sea, casi que en las películas y así como, no, estoy bien, ¿no? Y este momento de la pandemia fue como abrir una llave y ya sabes, volaba la mosca y, oh, esto es terrible. Y fue algo, la verdad es que increíble, o sea, como abrir una llave de entender que esta fuerza que de repente nos
tratamos de imponer por cumplir con arquetipos sociales y ya te la creíste y dijiste, no, yo soy chingona y para ser chingona hay que ser súper fuerte. Y mi amiga Romina Sacre, a quien admiro mucho, tiene toda una narrativa y un posicionamiento de esto de, güey, lo sensible no nos quita lo chingonas, ¿no? Y para mí sí fue como un despertar padre, la verdad, que me llevó a esto. Me ayudó mucho la meditación. Y cuando me preguntas la sensibilidad, o sea, ¿qué toca en mi vida? Pues te diría que hoy todo. O sea, hoy no pienso volver a hacer nada con lo que no me sienta contenta. Y sé que hay un precio que pagar y que no todo el tiempo, pero hoy, antes de pasar meses y meses, me cuestiono como tu activo más preciado, que es el tiempo, ¿dónde lo estás depositando? Y a ver, y le estoy metiendo toda la garra a esto que estoy haciendo, pero en el entendido de que tengo que disfrutar, si no todo, por lo menos gran parte de esto. Y eso, pues fue mi sensibilidad lo que me conectó. Y seguramente For You Gym fue un escalón para otra cosa que viene, porque ahora Fit Challenge se llama o solo Fit. Pues mira, la marca es Fit y también Fit Challenge. El sistema de los entrenamientos de 30 días es Fit Challenge, pero justo estamos en esa parte. O sea, la marca es Fit, que es Personal Habits Intensive Training. Y viene de la parte de HIIT, ¿no? Pero siempre con la P de personalización, que es la esencia y la base de la marca. Pero más allá de cómo entrenar tu cuerpo, lo que he entendido a lo largo de más de una década es que lo que necesitamos es entrenar a nuestro cerebro para dejar de actuar en piloto automático, y eso se llama entrenar nuestros hábitos, ¿no? Entonces, llámale cycling, llámale, son los hábitos. Y los hábitos pueden ser los que tú quieras. O sea, acercarte, los hábitos te acercan a una vida que tú quieres tener. O sea, es imposible que si tú quieres tener una vida longeva y saludable, diario fumes 3 cajetillas, ¿no? Entonces, de ahí viene todo este tema y es Fit. El Fit Challenge, pues son los 30 días y el Success Pad en el que te acompañamos. Ok. Sí, porque, bueno, me faltó decir que vamos para afuera ahora sí. La última nada más de dentro es, ¿qué porcentaje dirías tú que para ti funciona el deporte y la alimentación? O sea, ¿cómo lo dividirías? ¿Es un 50-50 o cómo lo vives tú? Yo diría, mira, a ver, la ciencia nos dice 60-40, 70-30 en la parte de la nutrición y la otra parte del ejercicio. Yo creo que podríamos hablar en números de un 50-50, pero al final de cuentas, y lo que platicábamos, ¿no? Es, para mí lo que más funciona es que en ambos lados sea algo sostenible, ¿no? O sea, puede ser un 50%, o sea, que tú creas que, hey, si le tiro cañón a la nutrición y dejo de comer carbohidratos y dejo de comer grasas y dejo de comer en la noche sí puede ser que veas cambios físicos drásticos, o sea, es probable y entonces ahí se convertiría en un 70-30, pero los cambios mentales que vas a ver probablemente no sean los que estás buscando. Entonces, yo siempre diría que en el afán de buscar una sostenibilidad y un equilibrio, diría que es un 50-50. Ok. Ok. Sí, Ahora, espérame, te voy a decir algo. algo. Perdón, no, dime. Que coincido en algo que sea sostenible. O sea, ¿cuántas veces no nos ponemos en unas situaciones donde no solo acabas odiando, sino te vas al extremo y entonces comes todo lo que no comiste por restringirte? Y con el deporte, haciendo 3 clases que odiaste, es que no regresas. En cambio, si haces algo menos tiempo y que te guste y que no detestes, vas a quedarte y al final le agarras gusto o el hábito, como tú decías, y se vuelve sostenible. Totalmente. Y la otra es que te voy a decir algo que siempre les digo yo a los fitters, que es el gentilicio de nuestros usuarios, clientes. Siempre les digo, a ver, a estas alturas, si ya eres un adulto, si haces un poco de autoobservación, sabes qué tipo de persona eres en este sentido. ¿Y a qué me refiero? Eres esa persona que puede controlar más el tipo de alimentos, es decir, o sea, yo veo un pastel y no me lo tengo que comer o no lo voy a agarrar, o de verdad me va a hacer muy infeliz verlo en la mesa y ni siquiera darle una cucharadita. O eres esta persona que lo que puede hacer es ejercitarse más. Te diría, a nivel personal, me identifico más con él. Disfruto sudar, hay veces que me cuesta hacer ejercicio, pero digamos que el ejercicio me cuesta menos que la parte de la nutrición. O sea, una tarde lluviosa y un pan dulce en mi casa, para mí sí es un tema de ya, dale una mordida, ¿no? Entonces, en lugar de estarte
latigueando todo el tiempo. Y no estoy diciendo que vayas y te comas ese pan y después sientas culpa y lo quemes en una clase. Nada más estoy diciendo que seamos conscientes de que no puedes comerte diario los panes y no moverte y querer llegar a X tipo de vida física o de cuerpo o qué sé yo. Entonces, creo que mientras te vayas reconociendo, decir, mira, yo no estoy dispuesta, y ese sería mi caso, yo no estoy dispuesta a nunca más volverme a comer una tortilla o un pan, no estoy dispuesta, pero sí estoy dispuesta a hacer ejercicio todos los días de mi vida, ¿no? Entonces, mientras como que vayas reconociendo lo que te puede dar un equilibrio y te autoconozcas, se vale, siempre y cuando no digas, no, yo odio todo lo que requiere esfuerzo, ¿no? Porque entonces sí, es más complejo. Muy bien, sí. Oye, bueno, para afuera, necesito saber, es que ahora estoy un poco conflictuada, no sé si coincides conmigo, con el tema de que ahora el deporte está más de moda que salir al cine y que salir de fiesta casi casi. Y entonces hasta el dinero que se invierte en la ropa que usamos es que es bestial, que qué bueno y que se ponga más de moda. Pero dar clases o ser instructor de algo es para todos. No, definitivamente no. Y te voy a decir, digo, hablando en todos los países, y tú ahorita estás en España, pero en México, que es mi lucha constante, no está regulado. Entonces, a mí me parece increíble esta conciencia colectiva que estamos creando de una vida más sana. Y si el origen de esa conciencia colectiva es un show off, o sea, porque quiero presumir, la verdad es que está bien. El fin, casi siempre, ¿no? En este caso, justificaría los medios. O sea, si empiezas por ego y por vanidad, pero ya te quedaste ahí y eres una persona más saludable que contagia salud, está bien. Sin embargo, sí creo que esta parte de las redes y el querer forzar esto nos ha llevado a que hay mucha gente que no tiene la instrucción, los conocimientos y la capacidad de enseñar y está ahí. Y creo que lo hemos tomado muy a la ligera, como, ay, bueno, pues total, son sentadillas o son push-ups. Y la parte que no estamos entendiendo es que hay un manejo importante de parte del instructor de tu cuerpo y de tu mente y que deberíamos de regularlo mucho más y que deberíamos de certificarnos mucho más y que como consumidores, que ahí es donde todo radica, deberíamos de ser mucho más exigentes en de quién obtenemos esa información, ¿no? Porque de repente sí ves gente que no debería de estar instruyendo. Qué bueno que se ejercite, qué bueno que comparta su gusto por el deporte para que contagie a otros, qué mal que haya dado el paso a decir así se hace un desplante y lastime, pues no sé, a cientos de miles de seguidores que siguen a esa persona, ¿no? Ya, total. No, y que además, como tú dices, qué bueno que agarres el gusto por el deporte, pero probablemente a ti te toca estar del otro lado, porque además del tema de regular las capacitaciones y esto, también es un tema como en cualquier carrera de tener talento y de tener un don. O sea, se ve fácil porque hay ponte a brincar, pero no, yo coincido contigo en que no es para todos. Hay que tener talento y tener herramientas y tener estudios, punto. Sí, la verdad es que sí. Y y sí, también creo que eso puede traer cierta frustración. O sea, al verlo tan fácil, yo creo que también hay mucha gente que lo intenta y se vale, pero creo que deberíamos nosotros de este lado, siendo los difusores de también decir, yo no te voy a decir si es fácil o difícil, porque eso dependerá de tu posición y tus capacidades. Lo que sí te voy a decir es que requiere esfuerzo. Como casi todas las cosas que vemos de afuera parecen más sencillas de lo que son. Y mira, yo me he dado topes en la vida increíbles y me han callado la boca millones de veces en pensar que X cosa es mucho más sencilla de lo que es, ¿no? Y creo que con el deporte pasa algo similar con el fitness, como, ah, total, ¿qué Claro. puede ser? Oye, y bueno, entonces la reinvención, ¿no? El cambio de For You Gym a Fit surge en la pandemia y cuéntanos como en qué punto estás y hacia dónde te quieres mover, porque pues si ya tuviste este estándar con For You Gym de 13 estudios, de mucho riesgo, pero también mucho regreso, ¿qué esperas con este proyecto? Al final de cuentas, For You Gym es la empresa y Fit nace como un paliativo, diría yo, en la pandemia para poder dar el servicio a nuestros usuarios que no podían salir de sus casas en la pandemia y migra digital. La sorpresa con la demanda pues fue muy buena, o sea, la gente realmente le gustó y lo pedía y entonces nace otro negocio.
Y de la parte que yo me doy cuenta en esta reinvención, en este rebranding, pero que a la vez fue una catarsis de, a ver, en este proyecto voy a hacer la marca que quiero, no la marca ahorita que obedece, porque For You tenía 13 años, y entonces pues es un poco difícil después de 13 años decir, la voy a cambiar toda, y con Fit me permite esto. Entonces, estoy haciendo muchas de las cosas que quería, pero sobre todo me ayudó a dar una visibilidad mucho más amplia y a dar también una escalabilidad mucho más amplia, que con un lugar físico era más complejo. O sea, el lugar físico de alguna manera pues está limitado a la zona, a la capacidad instalada del lugar, y con un tema digital, pues te permite romper todas esas barreras para el consumidor y para nosotros, proveedores del servicio. Entonces, la verdad es que definitivamente esta parte digital se queda. El enfoque que logramos dar con el Fit Challenge de trabajar más sobre patrones conductuales a través del ejercicio y de la nutrición, que trabajar nada más sobre hacer ejercicio, es algo que se queda. Y a partir de septiembre y octubre, dependiendo cómo estén, regresamos a la parte presencial con todos estos aprendizajes, con estos challenge que te ayudan a lo que te digo, y hoy por hoy sin abrir un lugar físico. Esto es algo que quiero probar, no por ahora. Lo que quiero por mí y por la gente que nos sigue es experimentar un poco más antes de decir, ok, esta es la nueva dirección y aquí nos vamos a quedar, pero sí creo que es algo que se necesita, y mientras las circunstancias de salud lo permitan, queremos regresar a sentir esa vibra en físico, que tú lo sabes, o sea, esa alimentación de energía que sí la sientes en virtual, es algo muy loco, pero sí lo sientes. Eh, y de regreso igual, pero la parte presencial de esta liberación de endorfinas, de estos neurotransmisores conectados, esta parte catárquica del que lo da y quien lo recibe y viceversa, pues es algo increíble, ¿no? Entonces, pues yo me sigo dedicando a lo que me dedico por eso, por ese momento, por esa hora de sudar y de vivir y de transmitir, y quiero volver a vivirlo, ¿no? O sea, coincido. Y la experiencia humana, yo digo que lo digital suma, pero no, suma para integrarse, pero no sustituye, definitivamente. total. Oye, y en temas de, esto sí se va a poner bueno porque yo siento que lo has pensado, si no, si no, ayúdame cómo lo digiero yo. Pero mira, yo acabo de cumplir 36 y sí está en mi mente el ruidito de what's next, porque yo no sé si en 10 años va a estar de moda, voy a seguir fit, mi cuerpo me lo va a permitir. O sea, hay tantas cosas que pareciera que están obstaculizándome mi futuro. O sea, ¿cómo te ves en 10 años? Y si crees que este trabajo pues va a durar. Yo creo que esto es algo que llegó para quedarse, o sea, de eso estoy convencida, pero sobre todo he leído mucho al respecto, y al final esto no es una tendencia de curva, sino que va a continuar, ¿no? La parte de la edad, no te voy a negar, yo también la he pensado, y además yo tengo 39, así que a lo que tú sientas, súmale 3 años. Pero también creo que nosotros mismos estamos conformando este presente que no se había vivido. Es decir, eh, la manera en cómo interpretamos nuestra edad y el momento es algo que pues la generación pasada la vivió a su manera, y nosotros le vamos a dar nuestra propia interpretación. Todos los días yo trato de hacer eh, como una autoexplicación, diría, de por qué no es importante la edad, aunque es una realidad. O sea, entiendo lo que dices. Claro que no vamos a poder seguir saltando igual a los 60 años, eso es una realidad, o dando el mismo nivel de energía, pero también creo que es importante no ponernos un límite conforme a lo que hemos visto en otras personas, porque somos la primera generación que lo está viviendo. Uno de mis grandes role models es Jane Fonda, que de hecho si no han visto su documental, Jane Fonda, véanlo, está increíble. Y algo que yo le he aprendido a ella es, lo primero, cómo rompe los estereotipos que la sociedad le quería acuñar de bonita, mujer, adinerada, actriz, cómo te limita eso. Y la segunda, la capacidad de reinventarse sobre su esencia. Y lo que yo he aprendido con esta pandemia es que el propósito
es mucho más grande que la manera en que lo ejecutes. Mientras tu propósito esté claro, el camino te va a llevar. Mientras el por qué sea lo suficientemente claro, el cómo va a salir. Y tal vez hoy no lo ves, pero porque estás en el momento presente. Lo único que podría decir es que cuando sientes esta cosquilla de esto no es suficiente, yo te diría que lo que a mí me funciona es rascarle a profundidad. No es suficiente por ego, no es suficiente por algo que traigo en mi huella y en mi blueprint de lo que todos esperaban de mí o lo que yo esperaba de mí, o no es suficiente porque justo quiero ver cómo depositar estas habilidades o estos dones que tengo y cómo hacer más, ¿no? Y cuando cumple la tercera, es, ok, ráscale y what's next, sin pensar en limitantes. Entonces, creo que a veces como que, oye, me gusta el deporte y me encierro en este cuadrito, pero yo creo que más bien tu proyecto es María Medina, ¿no? Y al momento de ser tu proyecto María Medina, pues hoy lo puedes ejecutar a través de una bici y eso te ha llevado a otras cosas, ¿no? Y de ahí es como hoy estamos aquí platicando, porque las cosas que decías en clase, lo que me contabas, no querías que se quedaran en esa clase de 20 minutos, que fue lo mismo que me pasó a mí con la transformación digital. Hey, creo que lo que hago puede valer la pena y pues empezar a ver y escuchar gente que ya lo ha hecho, o sea, como visualizar el, a ver, yo he visto que ella pudo partir de A, donde estoy yo, a B, donde me gustaría estar. Y quiero saber su camino, ¿no? Y desde leerla, verla o verlo o agarrar ese teléfono y preguntarle, oye, amigo, what did you do? ¿No? Y entonces, eso a mí me da un poco de paz, el entender que el futuro es incierto y eso no es malo, sino como que da paz. Y creo que tendemos mucho, y me pasa, no lo voy a negar, pero por eso es como, ok, sacúdete, a pensar en la incertidumbre como partiendo de la ansiedad, ¿no? Como si la incertidumbre, ok, si no sé qué va a pasar, y creo que más bien es un poco ver el, yo quiero hacer con mi existencia esto y cuáles son los caminos para llegar ahí, en lugar de imaginarme que voy a estar brincando el resto de mi vida. Y creo que para mí me ayuda mucho el identificarme como, ok, mi cuerpo lo voy a llevar a su mejor versión hasta que aguante. Yo te diría que en la época de mi mamá, a lo mejor yo hubiera sido una cuarentona, sin hijos, rara, rascándole jalándole años al futuro. Y hoy la verdad es que en mi presente me siento con más vitalidad que nunca, con ganas de empezar y, I don't know, maybe en 5 años estoy en otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que mientras le pongamos todo el presente con visualización del futuro, debemos de dejar de preocuparnos un poco y te lo digo a ti para escucharlo yo misma, de qué pasa si el resto piensa que tengo esta edad o si mi cuerpo tal vez ya no va a jalar. Yo te diría que de repente te veo a ti y puedo pensar que a tus 36 años tienes más control corporal, más energía y más vitalidad que alguien que tiene 26, que no lo hace, ¿no? Entonces, who knows, tal vez mañana enseñas ese control mental y esa es tu nueva chamba. Total. No, no, qué buena respuesta y de verdad es muy valiosa para mí y seguramente para muchos que se lo han preguntado porque creo que somos muchos los que estamos como en esta curva y en esta edad en la que podríamos caer en esta ansiedad. O sea, me encanta lo de cambiar el chip con lo de la incertidumbre. La incertidumbre probablemente es lo que te da también la libertad justo de escoger qué quieres interpretar, porque tienes toda la razón. ¿Por qué me estoy preguntando algo? Porque ya vi historias pasadas o porque tengo referentes a los que no quiero ir porque me dan miedo, pero probablemente se está generando una nueva forma de interpretar la realidad y el presente, y quién sabe qué pase, y mientras el propósito esté claro, claro, o sea, el cómo ya se irá acomodando, total. Y sí es cierto, o sea, por un lado me pregunto esto con ansiedad y digo, ¿qué va a pasar? Y a los 45, y si no sé qué, y si soy mamá y pasa esto. Sí, pero si hoy también mi cuerpo me está diciendo, me siento mejor que a los 20, entonces esa pregunta como que no es congruente con mi presente también. O sea, también hay que aprender a escucharnos desde el hoy, porque nos sentimos muy bien y estamos perfectas, y mejor hay que, como tú dices, traer tu cuerpo a la mejor versión que puedas estar, transmitir lo más que puedas y el camino se te va a acomodar, punto final. Y justamente,
de repente como que decimos, bueno, yo veo y todos caemos en esa tendencia que estas chavitas están haciendo sentadillas en tanga y entonces jalan X número de seguidores e inspiran a chavitos de 18 años. Qué bien, ese no es mi mercado, pero qué bueno que yo pueda inspirar a alguien que a sus 40 años sentía que casi estaba cerrando las cortinas de su vida y pensar, hey, espérame, mientras haya vida, pues aquí estamos. Y hoy es el día más joven del resto de tu vida. Hazle como quieras. Entonces, pues ya no queda de otra. Y creo que esto que dices, ¿no? O sea, ¿por qué partir de estereotipos? Y además que luego lo tendemos a hacer quienes somos perfeccionistas, de estos estereotipos que no me gustan, ¿no? Porque a lo mejor nos inspiramos en aquellos que sí me gustan, que ya lo hicieron y de repente no sé si te has fijado, pero estas personas que mantienen actuales su mente, mantienen actual su cuerpo y de repente ves, vuelvo a lo mismo, a una Jane Fonda que tiene 83 años y está recibiendo premios perfectamente parada, con una estructura corporal que, no sé, conozco gente así cercana que a sus 50 lo quisiera, porque ella interpretó su propia realidad y su visualización me parece que se volvió una realidad. Entonces, creo que eso ayuda mucho, como de quién te rodeas, qué respiras, qué tipo de contenido lees y ves. Entonces, pues es, ok, yo entiendo que en tu realidad yo significo, porque yo siempre digo eso, en alguna mesa eres un pendejo, ¿no? Y eso pues, no lo podemos evitar, o sea, en alguna mesa a lo mejor soy una señora estirando la liga de 40 años, ¿no? No puedo evitar eso, pero mi interpretación de la realidad es otra. Y esta es la que yo vivo y esa no me la vas a poder cambiar. Entonces, creo que ese es el tema, como esto es lo que soy y de repente ves estos personas de 60 años liberados, viajando y así que dices, güey, y sí, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿quién fue el primero? Y digo, tenemos millones de ejemplos, pero los récords mundiales deportivos normalmente se necesita que alguien los rompa para que después de ahí vengan cientos y millones de personas que ya no represente un reto, ¿no? Entonces, siempre necesitas como a esa persona que llega al milestone y lo rompe. ¿Y por qué no serías tú? ¿O por qué no sería yo? ¿No? Sí, totalmente. Qué bien. Oye, no, me dejas muy inspirada porque sí necesitaba. Cada uno de mis entrevistados llega como con una razón sin saberlo y cuando acaba la entrevista es como, ¡ah! Qué maravilla. Pero vamos a pasar a nuestras últimas preguntas que son como las rápidas que se llaman sentir sin pensar justo. Así que no tiene que ser una palabra, pero bueno, ve contestando lo primero que se te venga a la mente. Va. ¿Cuál es tu fracaso favorito? For you, Jim. ¿En algún momento pensaste tirar la toalla? Sí, muchas. Ayer. O sea, Honestidad. Qué bueno, para que vean que de verdad cuando lleguen esos momentos no necesariamente te hagas caso. totalmente. ¿Quién te inspira? Creo que nos contestaste. Me inspira mucha gente. Me inspira mi mamá, me inspira, obviamente te digo, Jane Fonda, muchas personas, pero me inspira la gente que ha logrado la libertad. Y por libertad me refiero a que logra ser lo más apegado a su auténtico ser, sin importar el resto. Esa gente me inspira, o sea, la más libre. ¿Algún momento como turning point o parteaguas en tu vida profesional que digas fue un antes y un después? Definitivamente. O sea, muchos, pero O sea, pandemia, cierras todo, adiós, ya. Después de tantos sueños, viajes y todo, que lo que has cumplido, algún sueño que sea el next. Me gustaría escribir un libro. Yo lo leería. Algo que te llene de orgullo de ti. Me llena de orgullo que mucha gente me ha ayudado en la vida, pero que no le debo nada a nadie. O sea, I'm 100% self-made. Y por self-made, insisto, con los privilegios que la vida y que mi familia me dio, pero me llena de orgullo haber roto obstáculos para decir, that's it. O sea, lo que tengo al día de hoy es porque lo he trabajado. Qué bien. ¿Un viaje que te acuerdes con cariño? Todos, o sea, todos los viajes que he hecho me llenan, pero diría que de mis viajes favoritos fue Japón y porque amo la cultura japonesa, estoy obsesionada con ellos.
Un cheat meal o así que te encante, de los favoritos. Doritos, pan dulce en la versión que me digas y puta, refresco. O sea, no Coca-Cola, pero sí. Y un healthy meal que realmente lo disfrutas igual que los Doritos. Está loquísimo esto, pero la crema de chayote. O sea, la crema de chayote es un abrazo al corazón y es un disfrute distinto. Tengo gastritis, ¿no? Entonces, de repente, cuando ya me pasé, sé que lo que más me va a ayudar es una crema de chayote y es algo muy extraño, pero de verdad, cuando he tenido así días como súper abrumados y quiero como tranquilidad en mi vida, una crema de chayote, ojo, chayotes molidos con agua calientitos, sí. Yo también soy fan de las cremas de verdura y de mi mamá más. Sí, soy más fan de la sopa. Qué rico. Una canción que te enchine la piel, te haga vibrar, digas, güey, conecto cañón conmigo. ¡Oh! Soy muy musical. Mi vida tiene un soundtrack absoluto. Todo el tiempo descubro canciones y todas mis actividades las hago con música. Entonces, siento que sería muy, muy difícil, pero conecto con las canciones súper soulful, tristes, o sea, soy más de música así, downer, que tiene frases que no entiendo, que me hacen como interpretarla, que sean poco directas, que me puedo volar, que me imagine en el espacio, o sea, como cosas. Y me gusta mucho la música soul. Diría que mis cantantes favoritas es Janis Joplin, o sea, Janis Joplin me llega, y pues de ella varias canciones. Okay. Y por último, ¿algún recuerdo que tengas de tus recreos en el patio del colegio? Yo intentando brincar la cuerda sin lograrlo varios años seguidos de mi vida. Ya como, ¿cómo crees? Y siento que por eso ahora brinco tanto la cuerda, porque era como, ¿por qué ya todos los niños brincan y a mí no me soy sale? La loser. No me sale, y sí, y justo lo que acabas de decir, o sea, no poder brincar la cuerda, sentir esta sensación de quiero y tal, pero nunca, creo que es algo que nos debemos de llevar de la infancia, nunca sentirme como la loser, ¿sabes? O sea, no recuerdo en mi mente decir, güey, no manches, sí no puedo irme apañada, era como, le voy a dar y mañana otra vez enfrente de los mismos y a intentarle, ¿no? Y pues sí, hoy brinco bastante bien la cuerda. Oye, qué congruencia que tus recuerdos tienen que ver con movimiento, qué heavy. No dijiste comer el lunch o bullear, o sea, que seguro también hay, pero qué lindo. No lo había pensado, pero tienes toda la razón. Que sí, salió claro. eso, me encanta, autenticidad Sí. pura. Oye, pues me encantó esta plática, iba a durar 20 minutos, creo que nos fuimos al doble, pero todas y cada una de las palabras que dijiste inspiran y todos los que nos escuchen estoy segura que se van a identificar en alguna u otra de las respuestas. Gracias por tu tiempo, lo logramos ahora sí con la diferencia de horarios y que haya otra pronto. Gracias, Mary, por todo. Perdón si luego suelo padecer de verborrea. Gracias por invitarme y gracias por desvelarte conmigo. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.